Buenos días, buenas tardes o buenas noches, querida audiencia. Mi nombre es Número Uno y lo que acaban de escuchar es un fragmento de la popular danza Juanita, escrita por el compositor mexicano Juventino Rosas durante el Porfiriato en 1868. Juventino Rosas es uno de los más grandes músicos en la historia de nuestro país. Es conocido mundialmente e incluso es apremiado por toda Latinoamérica por su impecable carrera musical. A lo largo de este video podremos escuchar de fondo un poco de sus más grandes melodías. Y bien, el motivo por el que estoy con ustedes nuevamente es porque he sido bendecido con la oportunidad de contarles un poco sobre la literatura hispanoamericana del siglo XIX desde una perspectiva general, el panorama general de estos tiempos maravillosos. Y bien, siendo totalmente sinceros, la literatura hispanoamericana realmente no se pone entretenida sino hasta este siglo, porque anteriormente pues el español recién estaba instaurándose y prácticamente todas las obras que había alrededor del mismo pues eran sinceramente pues reflejo de la realidad española que fue el que vino a conquistarnos, a imponer el lenguaje. Entonces, por lo tanto, las obras naturalmente tenían cierta influencia de esas raíces colonizadoras, ¿no? Pero en el siglo XIX la realidad era otra. Los países americanos estaban independizando, eran libres ya prácticamente la mayoría. Estábamos formando nuestra propia cultura, estábamos formando nuestra propia realidad. Por lo tanto, también nuestras obras empezaron a tomar una identidad propia justamente por estos años. Es bien sabido que la literatura hispanoamericana recibe sus años dorados en el siglo XX. Fue cuando llegó la mejor época, fueron los mejores años y las más grandes obras que podemos encontrar en nuestro continente pues son de aquel siglo. Pero este siglo XIX resulta ser un precursor muy interesante y lo iremos viendo en las obras mencionadas que les voy a estar diciendo a lo largo de este video. Veremos que hay eh, realmente una gran calidad y que ya se empieza a notar pues justamente esto que nos caracteriza a nosotros como americanos, que es nuestra identidad propia que nos separa completamente de la cultura europea. Ahora, bien dicho esto, es importante tener en cuenta que si bien nosotros ya estamos separados de Europa para las alturas de que llega esta literatura en el siglo XIX, eso no implica que no nos llegara corrientes como el reformismo, el romanticismo, el naturalismo. Todas esas corrientes efectivamente llegaron a nuestro país porque hay que recordar que México pues, era básicamente la capital de Latinoamérica para todo el mundo hispano. Entonces, todo lo europeo llegaba aquí sí o sí, y eso pues se mezclaba con nuestra cultura americana, ¿no? Muy bien, entre las grandes obras que podemos encontrar en estos tiempos, por supuesto, está, por ejemplo, el maravilloso Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, que es una obra que posiblemente a todos o a casi todos nos haya tocado leer o escuchar durante la secundaria. Yo personalmente la recomiendo, es una historia fantástica. Tenemos a Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, tenemos Los Bandidos del Río Frío de Manuel Frey, está La Vuelta de los Muertos de Vicente Riva Palacio, El Filibustero, por supuesto, de Eligio Arcona, tenemos El Jarabe de Oro, tenemos El Sol de Mayo de Juan Antonio Mateos. Entonces, la literatura hispanoamericana comenzó a florecer en estos tiempos y se preparó para una realidad fantástica en el siglo XX. No dejen de ver nuestros videos para aprender más al respecto. Buenas noches.